Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir qué estamos imitando. El niño imita a su papá, la niña imita a su mamá, imita a los mayores. La mejor manera de educar es el ejemplo. Por eso debe estar atento los padres, el ejemplo hacia sus hijos, porque los hijos imitan a sus padres. Pero no solo el niño imita a sus padres, sino que a medida que crece, que es joven y adulto, todos imitamos. A veces sin darnos cuenta, estamos imitando, y en ocasiones sí lo hacemos de manera consciente e imitamos. Todos imitamos en la vida. ¿Y esto por qué sucede? El hombre descubrió, el doctor Giacomo Rizzolatti y el doctor Leonardo Fogazzi, en la década de los 90, descubrieron algo que ellos le llamaron las neuronas espejo, porque son las que generan que imitemos a las demás personas. Por ejemplo, nosotros estamos en una reunión y alguien bosteza. ¿Usted lo ve? Inconscientemente bostezamos. Los causantes de esa reacción son lo que los doctores le llamaron las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Vamos a mirar antes de ver la palabra, esa parte natural que todos tenemos y que se activan cuando una persona realiza una acción, pero también cuando esa persona observa una acción similar realizada por otra persona. Las neuronas espejo forman parte de un sistema de redes neuronales que posibilita la percepción, ejecución, intención y emoción. Hace años se colocó de moda algo que se llamó la ola. Y está totalmente lleno el estadio y comienzan en una tribuna a pararse y a sentarse. Le llamaron la ola y que comenzaba a correr. Usted está sentado y como que usted está distraído, usted no quiere hacer la ola. Y pasa la ola, usted no se para. Pasa segunda vez la ola, como que intenta y no se para. A la tercera vez, así no quiera, porque está todo el estadio parándose y sentándose, pues terminamos parándonos y sentándonos. ¿Por qué? Lo responsable es lo que ellos descubrieron, las neuronas espejo. Posibilitan el aprendizaje. Por ejemplo, bailar. ¿Cómo aprendemos a bailar? Mirando. Eso entran a funcionar las neuronas espejo. Muchas actividades nuestras funcionan las neuronas espejo. Nosotros imitamos. Teniendo este preámbulo de que todos nosotros tenemos estas neuronas, nos generan que imitemos acciones, formas de hablar, comportamientos, hábitos. Vamos a ir a la palabra. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amado, no imites lo malo. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Debemos de estar atentos a qué estamos imitando. O sea, usted no puede decir, no voy a imitar. No, imposible, recuerda las neuronas, todos imitamos, pero la palabra nos alerta, nos anima a estar atentos. ¿Qué debemos de imitar? Lo bueno. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. No importa la edad y sin querer a veces comenzamos a hacer acciones, maneras de hablar, comportamiento, gestos, tomamos decisiones y a veces no nos damos cuenta y es porque esas neuronas espejo están funcionando y comenzamos a imitar.
¿Qué debemos de pedirle a Dios? Es estar atentos y alertas. Hemos hablado que todo está en nuestro interior. Está iniciando el año. Hay esperanza. Hacer un alto. Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Dios está de nuestro lado. Dios está de tu lado. Hay esperanza. Queremos tener un año cada vez mejor que el anterior. Y hablamos que Dios nos llamó a disfrutar de su reino aquí en la tierra. El imitar está en el hacer. La palabra nos dice que hemos de imitar es lo bueno. Pensemos, hagamos un alto el día de hoy y miremos el entorno para estar atentos si de pronto estamos imitando acciones que son opuestas a la palabra. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Recuerda que la masa, lastimosamente, no conoce la palabra de Dios. Dice Pablo, para vergüenza no todos conocen a Dios. Pero eres pueblo de Dios. Y Dios en la Biblia, en la palabra, nos dice que debemos de estar atentos a imitar lo bueno. En el trabajo hay mucha gente que tiene una capacidad de trabajo muy alta. Imite eso. No imite al perezoso, al que trabaja al ojo, al que genera cizaña en el trabajo. A esa persona no la imitemos. ¿A quién debemos de imitar? Al diligente. Tenemos acciones que sin darnos cuenta las estamos copiando, las estamos imitando y nos pueden estar haciendo daño a nosotros, a nuestro entorno y para que podamos avanzar en el reino de Dios, para lo que Dios te llamó, disfrutar de su reino aquí en la tierra. Entonces la palabra nos dice, imitemos lo bueno. Pasando a la parte espiritual, lo bueno es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos vamos en el mundo natural, eso bueno pasa a que cada persona, cada cultura, tiene cosas que dicen, eso es bueno, y para otra persona le dice, eso es malo. Para tener el punto de encuentro que realmente, ¿qué es bueno? La palabra de Dios. La palabra de Dios es buena aquí y en la China, aquí y en Europa, aquí y en Estados Unidos. No cambia. La palabra de Dios es buena. No pasa en el tiempo. La palabra de Dios es buena hoy y en 100 años. La palabra de Dios es buena hoy y en 50 años. Ahí estamos seguros. ¿Qué debemos de imitar? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. ¿Qué es lo malo? Los deseos engañosos, las obras de la carne. Tanto la palabra como las obras de la carne, los deseos engañosos, están en nuestro interior. Debemos de estar alertas. ¿Qué nos invita la palabra? A que imitemos las acciones de nuestro entorno que son acordes a la palabra de Dios. Para eso vamos a ir Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 6 al 13. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis.
Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Aquí en este versículo que acabamos de leer, Pablo habla de que unas personas andan desordenadamente y que debemos de andar es ordenadamente. Dios es un Dios de orden. Está finalizando enero. Vamos a iniciar el segundo mes del año, Dios mediante. Todos deseamos disfrutar el reino de Dios. Dios nos llamó para eso. Para eso debemos de estar alertas, para que comencemos a ordenar cada área de la vida. Cuando dice que andan desordenadamente, significa que la forma de la vida. Está la vida familiar, personal, profesional, la economía. Y la palabra para cada área nos dice cuál es el camino. De pronto estamos imitando acciones en cualquier área de personas que viven desordenadamente, que tienen esa área desordenada. La otra área la tiene ordenada. ¿Qué debemos de imitar nosotros? El área que tiene ordenada conforme a la palabra. No debemos de imitar el área que tiene desordenada la persona conforme a la palabra. Debemos de orar unos por otros para que todos imitemos lo bueno que es la palabra de Dios que está en las personas. Recuerda que decimos predica y si es necesario habla. Predica y si es necesario habla es nuestra manera de vivir conforme a la palabra. Entonces Pablo está hablando en el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces Pablo se coloca como ejemplo en su manera de actuar conforme a la palabra. Como Pablo obedecía a la palabra, decía, imite cómo Pablo obedece la palabra. Cuando habla que hay unos hermanos que andan desordenadamente, dice que se aparte, significa no siga. El hermano se refiere a la congregación, el hermano de la familia de la fe, porque estamos hablando ya de la palabra. Entonces la familia de la fe, como todos estamos en el proceso, hay unos que en la Biblia los identifica como fuertes. Dice, el fuerte debe sostener al débil. Y dice que el que es espiritual, y si sorprende a alguien en alguna falta, debe de con mansedumbre traerlo al camino. Con mansedumbre, el que es espiritual. Es decir, que cuando en la Biblia leamos el fuerte y el espiritual, es el que está haciendo la palabra. Y el que está haciendo la palabra está llamado a que sea una persona que genere que los otros lo imiten. No él regresarse a la persona que está haciendo lo opuesto de la palabra. Entonces estamos en la congregación. Lo que estamos haciendo hoy, nos estamos congregando de manera virtual. Y nos encontramos los amigos, la familia de la fe. ¿Y por qué no te has vuelto a congregar? No, estoy ocupado, esto. Y usted lo anima y él te dice cosas. Cuando la palabra dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Como familia de la fe, debemos de imitar lo que dice la palabra que está en las personas, que las personas lo están haciendo. No podemos caer en el error de que nos encontramos hermanos de la fe bendecidos que sí se congregan y otros que no se congregan e ir a imitar al que no se está congregando. No, apartarse es animarlo, pero entonces ya no lo sigo. No debo de imitar al que no se congrega, debo de imitar al que sí se congrega. Ese apartarse se refiere a no lo siga, no lo imite. Porque hablamos en 3 de Juan 1:11, amado, imita lo bueno. Lo bueno es la palabra. Ahí no hay
no hay controversia, porque la palabra se cumple, porque la palabra permanece para siempre, porque la palabra está por encima de culturas, está por encima de las generaciones. La palabra no tiene principio, no tiene fin, es eterna. Ahí no nos extraviamos. De pronto, un área nuestra está desordenada porque estamos imitando acciones de una persona que está en esa área desordenada. ¿Y qué debemos de hacer? Pues todos los días debemos de orarle a Dios para que nos guíe. Recuerda, Dios está de tu lado. Dios no te juzga, no te condena. Al contrario, podemos acercarnos confiadamente a Dios. Debemos de pedirle a Dios que nos ayude Él, que alumbre nuestro entendimiento, que nos dé la fortaleza para no continuar imitando esas acciones opuestas a la palabra. El que anda desordenadamente está caminando opuesto a la palabra. Debemos de imitar a los que están caminando conforme a la palabra y animar al que no lo hace, orar por él, darle palabra. Por ejemplo, nuestra relación personal con Dios. En el reino de Dios es el fundamento, porque el reino es de Dios, lo genera Él, una vida sobrenatural. Él te da la paz, Él te da el gozo. Algo que uno no entiende. Por eso dice, sobrepasa todo entendimiento. La relación personal con Dios está al entorno de la congregación. ¿Qué es un hermano que camine desordenadamente? Sí, yo oro de vez en cuando. Y usted comparte, se encuentra con los amigos. No, a mí me está yendo bien. Y yo oro de vez en cuando, de vez en cuando me congrego. Eso no es imitar lo bueno, no lo que dice la palabra. La palabra no dice en ninguna parte que ore de vez en cuando, o cada 8 días, o cuando usted tenga problemas, o no necesita de orar porque ya Dios lo hizo todo, Dios lo sabe todo, Dios conoce mis necesidades, eso no se necesita de orar. Eso es caminar desordenadamente. Y es un hermano, es alguien de la congregación. No imitemos eso, por favor. La palabra dice, no imite lo malo. Lo malo es, debemos de imitar la persona que usted se encuentre y le dice que ora cada día, que asiste a un estudio bíblico, que se congrega. Esa es la persona que debemos de imitar y pedirle a Dios que nos fortalezca para poder nosotros ordenar nuestra vida en nuestra relación personal con Él. Ordenarla. ¿Qué es ordenarla? Que sea claro la prioridad de hablar con Él todos los días. Que sea claro en nuestro entendimiento que Dios sí guía la vida de una persona. Sí la guía en su área económica, en la parte de la salud, de la familia, profesional, en todo que Dios sí la guía. Es que a veces pensamos que no, caemos en un error del desorden del otro. Recuerda que estamos hablando es del entorno de la congregación, personas que escuchamos la palabra. Todos venimos en el proceso. ¿Qué estamos imitando de los que estamos en la congregación? Porque no podemos hablar de los que están afuera, porque es que ellos no conocen la palabra. Estamos llamados a compartirle la palabra para que Dios los llame. Nosotros compartimos la palabra. Ejemplo, andar ordenadamente es que no nos debe avergonzar el evangelio y compartirle la palabra en el entorno nuestro, al amigo, al familiar, porque es el camino, es la solución. Eso es caminar ordenadamente. Cuando alguien te comparte un problema o una dificultad, compartirle la palabra. Desordenadamente, no, eso no es necesario compartir la palabra. Ahora en el nuevo pacto dice que nosotros somos colaboradores de Dios. En el nuevo pacto, en el reino de Dios, ahora el medio somos cada uno de nosotros. Dios alumbra nuestro entendimiento y por medio de nosotros llama a alguien. ¿Cómo estamos en nuestra vida iniciando? Debemos de pedirle a Dios ordenarla. Lo importante es hoy, no ayer, no hoy, que usted diga, Señor,
Si sigo así voy a ir a un precipicio. Señor, debo hacer un alto, ordenarla. Para ordenarla es hacer la palabra, pero como la palabra a veces uno dice, ¿cómo no la entiendo? Veo el comportamiento de la persona que la está obedeciendo por fe. Como lo veo la persona, por eso Pablo dice, ustedes saben cómo deben de imitarme. Y Pablo se coloca como ejemplo en este versículo sobre el trabajo, donde no le fue carga a nadie. Y dice que él tenía el derecho, pero no es carga a nadie, para el ejemplo de trabajar, porque habían personas en la congregación que no hacían nada. Y por eso dice, si alguien quiere comer, pues debe trabajar. El principio del reino es la productividad. Todos tenemos talentos. Recuerda que el que recibió un talento, que tenía un talento, lo tenía, y no lo desarrolló, sale del reino. Disfrutar de un mundo sobrenatural aquí. Como todos estamos creciendo en la congregación, pues está la persona que genera un comentario, una cizaña, genera el malestar. Eso no se debe de imitar. Debo imitar a la persona que está firme en la palabra. En el versículo 13 dice que nosotros no debemos de cansarnos de hacer lo bueno. Nosotros no debemos de cansarnos de hacer el bien, hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Hacer la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieron como nos tenéis por ejemplo. Obedecer la palabra cuando está todo oscuro, cuando no se ve, dice, pero ¿cómo? Pablo dice, sed imitadores de mí. Cuando dice imitadores de mí, se refiere a cómo él obedecía la palabra. Y no solo él, sino dice, y mirad los que así anduvieron. Anduvieron es que obedecían la palabra, ser hacedores de la palabra. Para disfrutar del reino de Dios debemos de oír la palabra y hacer la palabra. Con oír no basta, se necesita oír y hacer. Hacer. Y Pablo dice, ¿a quién debemos de imitar? A los que oyen y la hacen. No solo el que la oye. No imite solo el que la oye. No imite solamente el que le recita todos los versículos, pero cuando va a hacer, es todo lo opuesto. A esa persona no la debemos de imitar. ¿A quién debemos de imitar? Dice, imita lo bueno. Y Pablo se coloca como ejemplo porque es la manera. Vea el resultado de la persona, cómo vive la persona que está haciendo la palabra en el tiempo. Porque no es un día, no es una semana, no es un mes. Es en el tiempo, los años. Estamos orando para que todos avancemos a la meta. Que todos como congregación lleguemos a la unidad de la fe. Que todos reinemos en vida. Que todos tengamos esa conciencia limpia, esa alma purificada por la palabra, sin odio, sin resentimiento, sin amarguras. ¿A quién va a imitar? No, es que él le dijo esto, mire cómo es posible. ¿Será que eso es lo que dice la palabra? ¿Será que es la manera de actuar lo bueno? Estamos alertas. Ya la palabra nos dice, ojo, imite lo bueno, imite la palabra que está en las personas. Es un hermano de la fe, está congregándose. Pero todos venimos en el proceso y debemos de orar unos por otros para que todos lleguemos a reinar en vida. Pero cuando un hermano de la fe, un amigo, usted escuche, ya, pero ¿cómo si él le dijo esto? No se deje. Si mire el comentario, pues en el mundo eso se escucha, eso es normal. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Entonces, no le contesta, entonces trátelo así. Usted no debe de imitar lo del hermano que le está diciendo eso. Lo que nos está mostrando la palabra es, ojo, Pablo dice, imíteme a mí, y mira los que anduvieron, o sea, mire los que
se rodeaban con Pablo, que caminaban, que también obedecían la palabra. Como cuerpo de Cristo, todos nosotros, todos debemos de hacer la palabra. Y estamos llamados para que imitemos a los que hacen la palabra. A los que por la fe disfrutan del reino de Dios. Eso hay que imitar. El fuerte y el espiritual soporta al débil, recuerda. Restaura con mansedumbre al que fue sorprendido en una falta. El fuerte y el espiritual no juzga ni condena, ni le va a contar a todos los demás: mire, descubrí a este haciendo esto, y dice que cristiano, y dice que lee la Biblia y asiste a la congregación, y mire todo lo que hizo. Eso no lo hace un fuerte, una persona que esté fuerte y que sea espiritual, no lo hace eso. Si usted en alguien y comienza a hablarle de las faltas de otro hermano que se congrega, usted no puede imitar y seguir llevando ese mensaje a otros hermanos de la fe. No. Usted va a hacer un alto y orar por la persona. Debe pedirle a Dios que le permita encontrar la persona, compartirle la palabra. Pedirle misericordia a Dios, porque si está haciendo lo que no dice la palabra, pues todos sabemos que si está llamado, pues va a tener la disciplina de Dios. Disciplina de Dios bendecido dice que ninguna disciplina es causa de gozo. Entonces uno debe sentir es compasión por la persona, no ir a generar todo eso, porque eso es lo malo, son las obras de la carne, son los deseos engañosos. Y como que congregación, conociendo lo que nos muestra la palabra, parar es no tratar mal a la persona que me dice eso, no. Sé que me está hablando de eso, sino no propagarlo. Parar y orar para buscar al que tiene el problema. Y darle palabra, porque la solución es la palabra. Quien alumbra el entendimiento de la persona es Dios. Quien lo saca del problema por medio de nosotros, nuestras oraciones, y darle palabra. Por eso no debemos de cansarnos de orar por cada persona de la congregación, por el que usted le está compartiendo. Porque Dios es el que hace, Dios hace el milagro. Dios nos llamó a una vida sobrenatural y hermosa. Mira la responsabilidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros, de ser hacedores de la palabra, porque tenemos un entorno que, si no queramos, nos está viendo y puede ser que nos esté imitando. Y de pronto yo estoy haciendo algo que no es de la palabra y llevo a personas a que me imiten eso que no es de la palabra. Entonces cada uno tenemos una responsabilidad de pedirle a Dios que nosotros seamos hacedores de la palabra, para que ese entorno del cuerpo de Cristo seamos un buen ejemplo y que nos imiten esa parte de la palabra de Dios, de lo que hacemos. ¿Qué estamos imitando? Estamos hablando el cuerpo de Cristo, del entorno nuestro. Porque nosotros debemos de ser luz para llamar a otros. Vamos a ver tres versículos que están en 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, y está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y en 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando Dios nos llama, todos comenzamos el proceso de esa vida espiritual. Y es necesario, así como el bebé imita a su papá a medida que va creciendo en los comportamientos, nosotros llegamos a la palabra y el que nos comparte comenzamos, ¿qué debo de hacer ahora? Que usted que está avanzado en el reino de Dios, Dios ha hecho en su vida, y la persona nueva lo pueda imitar a usted en el hacer de la palabra. Cuando Pablo dice, ruego que me imite, y a Timoteo, dice en el versículo 1,
así como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, es la palabra. Pablo hacía la palabra. Como la otra persona apenas se está conociendo, es el comportamiento. Recuerda que el evangelio es comportamiento, es hacer. Es hacer. Y eso Dios lo dijo desde la ley. Dijo Dios desde la ley, mire, yo no quiero holocaustos, yo no quiero más sacrificios. Siendo que era la ley, dice, pero yo no quiero eso. Eso está, pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es obediencia. Obediencia es el hacer. Saúl tenía que esperar, debía de obedecer. Dios no le decía a Saúl, hágame un holocausto, Saúl, hágame un sacrificio. No. Dios quería de Saúl obediencia. Siempre ha demandado el hacer su palabra, obedecer lo que dice Dios. En el reino, para disfrutar del reino, es obedecer la palabra de Dios. Es la manera de vivir nuestra. ¿Cómo es el comportamiento? Pablo dice, mire cómo vivo yo, mi proceder, cómo es el proceder de Timoteo, cómo es el proceder de las personas maduras, y eso es lo que hemos de imitar los que vamos atrás. Debemos de imitar al maduro, al fuerte, al espiritual, al que está haciendo la palabra. No de imitar al débil. No debo de imitar al que está cometiendo una falta. Caminar ordenadamente. Dios es un Dios de orden. No, es que yo siempre he sido desordenado. No, siempre no. Comenzamos un proceso. Lo importante es hoy y en cada área. Ordenar cada área de la vida. Lo importante es hoy. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la economía, vamos a iniciar febrero si Dios quiere. El año pasado compartimos de la necesidad de tener un presupuesto, de hacerlo, de llevar un control de los gastos. Si no lo está haciendo, pues debemos de llevarlo, hacerlo, iniciar. Tener ordenada esa área para poder avanzar. Dios está de tu lado. Dios te llamó a una vida sobrenatural. Dios te llamó a transformarte de gloria en gloria a su misma imagen. Y para eso que a veces no vemos, Dios hace en una persona para que usted vea el comportamiento de la persona, la paciencia, el amor, la fe. Entonces, ¿cómo eso de la fe? Entonces, ve el proceder de una persona de la fe y dice, la fe ya como que está más tangible. Pablo no dice que lo imiten a él como persona, no. Lo que está diciendo Pablo sobre Timoteo y el entorno de él es que lo imiten como ellos obedecían la palabra de Dios. Así como Pablo, Timoteo, el entorno dicen que de imitar, ver cómo era que ellos se comportaban para que los imitaran. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7 y habla de nosotros. Hebreos capítulo 13, versículo 7 habla de nosotros. Recuerda que Samuel tuvo 3 funciones. El profeta, que es la que más conocemos, pero era sacerdote y fue juez. Él tenía 3 funciones. En el tiempo Dios le dijo, ya juez no, porque vamos a colocar rey. Entonces quedó sacerdote y quedó con la función de profeta. Recuerda que en el reino de Dios ahora hay una función que se llama pastor. Pastor es cuando usted, pastor guía, cuando usted da la palabra, cuando usted guía a alguien. No, es que yo no soy pastor, porque pensamos en el título. No. Función. Todos en un momento dado somos pastores. No, ¿cómo le ocurre? Yo no soy pastor. Todos en un momento dado somos pastores. Cuando usted da la palabra y guía, porque usted no está guiando con su mente natural, no es una idea suya. Usted está dando la palabra. Cada vez que usted da la palabra a alguien y guía, usted es pastor. Usted es pastora. Somos pastores. La función. No, yo no he estudiado para ser pastor. No, es que Dios constituyó pastores desde antes. Eso sale a flote. Cuando usted le muestra la palabra al amigo,
Cuando usted tiene un amigo que tiene su vida desordenada en la parte sexual y anda promiscuo, y usted le muestra la palabra al amigo o a la amiga y le dice, no, la promiscuidad no es el camino, y le muestra la palabra, no lo está juzgando ni condenando, no le está compartiendo el camino para ordenar la vida, y le muestra la palabra, usted está siendo pastor. Pastor no es un título, es una función en el reino. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pero primero, antes de imitar la fe, dice la conducta, el hacer. Tenemos de orar para como congregación todos nosotros avancemos. Todos estamos en un proceso. El proceder nuestro en unas áreas aún nos faltan y estamos todos ahí. Pero lo importante es que debemos de avanzar porque hay un entorno de la misma congregación o personas afuera que le compartimos la palabra, que ellos están esperando para ver. ¿Y qué hace? Dice, imite la fe. Que le comparte, imite la fe de la persona. No el temor, no el otro que le dice, no, la palabra. Y recuerda que imitar la fe es creer la palabra, hacer la palabra. Cuando Dios le dijo a Noé, construya un arca, pues eso fue por fe. Noé, ¿cuál diluvio, cuál lluvia, cuál que va a acabar el mundo? No, Dios dijo, imitar la fe es el comportamiento de otra persona. No, eso es la palabra, no. Imitar la fe es el que está haciendo la palabra. El que te invita a orar. Ore. El que te dice, congréguese. Eso es la palabra, congréguese. Perdone. Imite la fe. Eche las angustias en Dios. Pero ¿cómo? Y yo la echo todos los días. Vuelve y écheselas. Eso es por fe. Imite la fe. Mire cómo es el comportamiento de la persona que le comparte la palabra, la conducta. Imite la fe. Ese es el camino. Porque Dios no miente. Porque su palabra se cumple hoy, en una semana, en 6 meses, en 5 años o en 25 años como lo de Abraham o en 20 años como lo de Samuel, para que el pueblo retornara a vivir para Dios y dejar la idolatría. 20 años. No importa, el que está firme, esa es la fe. Dios cumple su palabra. Como congregación debemos de orar unos por otros, que todos imitemos la fe de la persona que está firme en la palabra, la conducta del maduro, no del inmaduro espiritual. Como congregación así vamos a avanzar. Como congregación vamos a crecer espiritualmente. El entorno que nos está viendo, allí hay algo. Pues que estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Que Dios está haciendo en nosotros, que nos está mostrando claramente iniciando este año, que todos queramos o no queramos, sin darnos cuenta o conscientes, estamos imitando. Y hablando de la palabra, de la palabra, debo imitar al que está haciendo la palabra, porque ese es el camino. Porque ahí no nos vamos a perder, porque ahí estamos seguros. Es maravilloso. ¿Qué estamos imitando? ¿Qué estamos imitando? Recuerda que no dice a quién, no, ¿qué estamos? Al proceder, la acción, ¿qué estamos imitando? El proceder. Entonces cada uno de nosotros somos personas los cuales pedimos a Dios porque hay un entorno que nos está imitando. Entonces, Señor, yo quiero hacer su palabra para que me vean y la otra imite su palabra. Imite la acción de hacer su palabra. Como es algo espiritual, Pablo primero habla de que lo vean a él en su comportamiento, de cómo hace la palabra, Timoteo, al entorno, de que al hacer la palabra, cómo es hacer la palabra. Pero en el libro de Efesios va más allá y nos coloca ya, a medida que vamos madurando, y mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Y aquí la invitación de Pablo, la palabra no era él, míreme, yo hago la palabra como es. No. El pueblo de Éfeso era un pueblo que había madurado y le dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Al inicio vimos cómo el hijo, la hija imita al papá, la hija como imita a la mamá. Nosotros somos hijos de Dios, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios te ha llamado para que lo conozcas. Y si no, ¿cómo va a imitar a Dios? Si imitar la palabra que está haciendo otro ya como que uno no la percibe a veces, ¿cómo voy a imitar a Dios? Ahí lo dice, sed pues imitadores de Dios, porque eres hijo de Dios. ¿A quién debes de imitar? A tu papá. ¿Y cómo imito a Dios? Pues vamos a mirar 3 maneras de proceder de Dios, las cuales debemos de imitar nosotros en nuestra vida. Allá debemos de ir avanzando. Lucas capítulo 6, versículo 36 es la primera. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Tu papá es misericordioso. ¿Qué debes de imitar? Eso. Nuestro papá es misericordioso. Un mundo sin misericordia. No debemos de imitar el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos de imitar a nuestro Padre, a tu papá, que es el Dios vivo, nuestro papá, que es misericordioso. Ayudar. Y la primera forma de ayuda es dar la palabra. Es dar la palabra. La primera es dar la palabra. Porque la palabra va a alumbrar el entendimiento. Dios lo llama y va a alumbrar el entendimiento y esa persona va a pasar a transformar su vida. Una persona que está en tu entorno con un problema emocional bien difícil, la palabra da paz, la palabra da gozo, la palabra genera esperanza, la palabra genera plenitud en esa persona si Dios lo llama. Nuestra responsabilidad es dar la palabra. Y esa persona, si Dios la llama y te la encuentras a los 3 años, a los 5 años, pues va a estar generando vida a otras personas. Debemos de ser misericordiosos, ayudar. Que la ayuda económica también debemos de hacerla. El conocimiento también debemos de darlo. Orientar a una persona en la parte natural también debemos de ser misericordiosos. Compadecernos del otro en un mundo donde cada día recuerda que el otro no importa. El otro no importa. Si yo estoy bien, el reino de Dios es con misericordia. Dios cómo nos trata cada día, dice que su misericordia es nueva cada mañana. Dios cómo nos trata a nosotros, eso debemos de imitarlo. Cada mañana tenemos la misericordia de Dios. Cada mañana, cada día, nuestro entorno debe tener la misericordia. Compadecernos del otro. Que nos duela al otro. Usted no le va a hacer mal al otro. Usted tiene misericordia. Usted no va a engañar al otro. No va a tumbar al otro. No se va a aprovechar de que el otro no conoce. Y como usted sí conoce, se aprovecha. Y no solo económicamente, en muchas cosas. No solo en la economía, en muchas cosas. Se aprovecha de la otra persona. No. Nosotros, Dios es misericordioso con nosotros. Dios nos da su misericordia. Disfrutamos de su misericordia. Eso que hace Dios debemos de imitarlo nosotros. Vamos ahora al segundo. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Un punto alto. En el mundo nos dice, no, nadie es perfecto. Dios es perfecto. Dios es tu papá. Primero venimos en el proceso, que era imitar, todo lo tenemos, y hablamos de la relación con Dios. Y Pablo en ese proceso se coloca como ejemplo de que él hace la palabra, no él, sino lo que él hace. Pero nos fue llevando hasta el punto donde es Dios. Renovar la manera de pensar. Uno se escuda, nadie es perfecto. Cuando yo digo nadie es perfecto, no soy perfecto, estoy abriendo una puerta para el deseo engañoso. Porque cuando Dios habla de perfecto es de hacer su palabra, que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu. A eso se refiere perfecto. Por eso dice, hace llover sobre justos e injustos. Y por eso coloca el ejemplo de amar al enemigo. Es hacer la palabra. Cuando decimos nosotros no somos perfectos, lo que yo abro es una puerta para decir, yo sigo en los deseos engañosos. Yo sigo ahí porque como soy humano, como estoy aquí en la tierra, pues es normal que yo caiga. No, no es normal. No es normal. Dios te llamó a conocer la verdad. Estamos hablando de lo sobrenatural, del evangelio, de la verdad, de una vida que solo Dios da, que es verdad, es real. No mensaje natural del hombre. Es real. No, pero dijo que yo tengo neuronas que imitamos, entonces yo por eso estoy imitando el mal. No, sí, eso es real. Ahí lo vimos. Pero por eso la palabra te dice, imita lo bueno, imita la palabra, imita a Dios. Dios te hizo perfecto, santo, limpio. Recuerda, la verdad es esa. Y Dios te llamó para que esa palabra purifique, descontamine, limpie el alma, para que se manifieste el fruto del Espíritu, la palabra, el amor, el perdón, la bondad, la paciencia con los demás. Que si a usted lo gritan, no devuelva otro grito. Perfecto. Usted no devuelve el grito, tranquilo. El grito usted no lo hace menos persona. El engaño de la carne es que dice, uy, me trató mal y valgo menos. La verdad es que usted está en paz de Dios, tranquilo. Y responde sabiamente, tomando decisiones sabias. Sea perfecto como Dios es perfecto. Ese es lo que debemos de imitar. O sea, Dios nos lleva al que a medida que avancemos, ya usted no vea a las personas, sino que lo vea a Él mismo. Que imites a Dios. No caigamos en el engaño. Algunos hermanos de la congregación, de la fe, de la palabra, dicen, no, eso es imposible. Cuando escuchemos a alguien que usted le comparte lo sobrenatural del reino y te diga, eso es imposible, dígale, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Ese perfecto es reinar en vida. Ese perfecto es que los deseos engañosos, no caer en ellos. No caer en el odio, no caer en la tristeza. Pero mire, el ser querido, lo que más amaba, pero lo sobrenatural es que el gozo de Dios te inunda. Esto lo da es Dios. Lo que estamos hablando es que te lo da Dios.
Dos ejemplos en la Biblia de cómo Dios sostiene a personas. Recuerda, quien sostiene es Dios. Elías salió huyendo. Tres ejemplos. Elías salió huyendo. Dijo, no, todos son idólatras. El único firme soy yo, Dios, Elías. Estoy cansado ya. Dios le dijo, pues Elías, ¿usted qué habla? Yo tengo 7,000 personas. Dios dijo yo, no las 7,000 personas se tienen. Dice, yo tengo 7,000 personas que no han doblado rodilla a Baal. O sea, que no son idólatras. Dijo, yo tengo 7,000 personas allá, regrese, tranquilo que a usted no le va a pasar nada. Y es más, le tengo una sorpresa, no va a conocer muerte. Más allá de lo que pedía Elías pidiendo de que se lo llevara. Y Dios le dice, no, señor, yo le tengo más de lo que usted está pidiendo. Va a seguir y usted no va a conocer muerte, tranquilo. Dios sostuvo esas 7,000 personas. No era la capacidad de ellos, no. Dios haciendo en ellos. Y estamos hablando del tiempo de la ley. Dios estaba afuera del hombre. El hombre estaba en pecado, separado de Dios. José vivió en santidad. Increíble. Y en algo que es bien difícil, que es el área sexual. Dice que hasta los más fuertes han caído. José vivió en santidad, a tal punto que fue a la cárcel. No le importó, por amor a Dios. ¿Quién hizo eso? Dios haciendo en José. No era que José fuera un superhombre. No. José era un escogido de Dios y tenía relación con Dios. Hemos hecho énfasis de la relación con Dios, de que le pidas a Dios ayuda. Por eso cada día hemos de pedirle, el reino es hoy. Señor, ayúdeme hoy. Apárteme del mal hoy. Líbreme de la tentación hoy. Si aparece la tentación, Señor, que vea la salida de emergencia, que la pueda ver. Quiero reinar en vida hoy, Señor. Perfecto. Que vienen con cizaña, que le están hablando, no le hago caso a eso. ¿Qué desgastarse con eso? Perfecto. Voy a imitar a Dios. Perfecto. Para que los otros nos imiten. Debemos de orar para avanzar, porque hay un entorno el cual nosotros, al conocer esto, pues vamos a avanzar. Imitamos a Dios y hay un entorno que nos va a imitar a nosotros. Es real, familia, es real reinar en vida. Mira el privilegio nuestro. Dios no vivía en el interior de José. Dios vive en ti. La vida está en ti. Levantarnos cada día tristes, por favor, uno levanta así como dicen, achicopalado, bajo de nota. Usted debe recordar que usted es un escogido de Dios. Usted debe recordar que Dios lo llamó. Y si uno se levanta así, porque ahí están las neuronas, están las situaciones, están las emociones. Pero si usted nomás se levante así, usted debe recordar quién es. Y pedirle a Dios, clamarle a Dios. Señor, usted multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Yo no tengo fuerzas. Ayúdeme. Necesito levantarme. Necesito salir. Necesito persistir. Necesito seguir tocando. Necesito salir. Dios no miente. Pero si caemos en el engaño y sí, es que aquí hay problemas. No, ¿a quién vamos a imitar? El otro hombre fue Daniel. Daniel vivió en santidad. Que la vida está en peligro, no importa. Oraba 3 veces al día. A ese es el que tenemos que imitar, la acción que hacía Daniel. La acción que era orar. ¿Y por qué? Porque luego Jesús dijo, orad sin cesar. La necesidad de orar y no desmayar. Eso es lo que hacía Daniel. Y como Daniel siempre lo hacía, cuando llegó el momento, Dios le generó paz. Tranquilo, seguro. ¿Daniel era un superhombre? No. ¿José era un superhombre? Tampoco. Igual que nosotros. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero oró y Dios respondió. Familia, Dios tiene lo sobrenatural para la congregación, una palabra que es viva y eficaz, su palabra limpia, lo real. Todos vamos en el proceso. Es por fe. Imitemos por fe los que están haciendo la palabra.
Imite lo que dice Dios. ¿Dios cómo es? Misericordioso. ¿Cómo es Dios? Es perfecto con su creación. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Perfectos. Entonces dice, por eso en primera de Pedro dice, no devolviendo mal por mal, sino bien, por sabiendo que fuimos llamados a heredar bendición. Ya sabemos a qué fuimos llamados. Una vida que solo brinda Jesucristo el Señor que vive en ti. Él te llamó a eso, en todas las áreas, recuerda. Una mejor salud, una mejor economía, mejor familia, una vida plena. En el interior te sientes realizado, pleno. En un mundo que no encuentra llenura. El camino es la palabra. Sabemos que llegan los pensamientos generacionales. La palabra nos lo dice. Y sabemos cuáles son los pensamientos y las modas de ahora. La palabra nos la ha dicho. Le hemos compartido. ¿Cómo voy a imitar eso? Por favor. ¿Cómo voy a imitar eso si es que ellos no conocen la palabra? Dios te llamó a que imites las personas que están haciendo la palabra. Y luego, cuando vayas madurando, que imites a Dios, que lo imites. Ahí dice, vamos a volver a repetir el versículo, apúntele por favor, Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted es hijo de Dios, escogido de Dios. Por favor, no siga diciendo, no, es que yo no soy perfecto y por eso me equivoco. Por favor, no sigamos pensando de esa manera ni hablando de esa manera. Soy un escogido de Dios. Dios nos llamó, Dios te llamó. Voy a reinar en vida. Un mensaje, una manera de hablar natural es, trabaja en ti. Trabajar en nosotros es la palabra. Dios hace en nosotros. Venga, yo, ¿qué estoy imitando? Esto no, esto sí. Debo de imitar lo que dice la palabra. A ver qué va a pasar en tu vida en 5 años al imitar lo que hacen las personas o al imitar lo que dice Dios. ¿Qué va a pasar en tu vida en 5 años? ¿Cómo vas a estar? ¿Crees que Dios es mentiroso y vas a estar peor que hoy? ¿Crees eso? O mejor sigues imitando el mundo o imitando los hermanos en la fe que hacen la palabra a medias. ¿Cómo vas a estar en 5 años? Dios te llamó a conocer la verdad, a que seas libre. Entonces mira la vida de Elías, mira la vida de José, mira la vida de Daniel. Y Daniel, tranquilo, se fue a la fosa de los leones. Dice, pero ¿cómo es posible? Eso lo generó Dios. Y Daniel durmió, y Daniel salió de ahí, y Dios lo colocó más arriba. Dios te llamó a colocarte por cabeza. Al estar firme, Dios te concede los deseos del corazón. Y lo que estamos compartiendo todos los días al finalizar la meditación, Dios te da más de lo que pides y entiendes. ¿Entiendes? No, pero ¿cómo es posible? No entiendo. Me llamaron de un negocio, me llamaron la empresa para un ascenso, no entiendo. Mi hijo se comporta mejor, no entiendo. Mi hija está mejor, mi esposa cambió. Para Dios no hay nada imposible, familia. El esposo dejó el vicio, Dios haciendo en nuestra vida. Ser perfectos es reinar en vida. ¿Dios a qué te llamó? A reinar en vida. No te canses. Lo sobrenatural. La tercera, primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Cómo Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es santo. Lo vimos el año pasado. Ahí está la prédica en el canal, en la página. Dios es santo. ¿A quién debes de imitar? Tú eres hijo de Dios, a tu papá. Recuerda, el niño imita al papá, la niña imita a la mamá. ¿A quién debes de imitar? A tu papá que es santo. Ese es tu papá, el Dios vivo. Eres un escogido. No imites las obras de la carne. No, imita a Dios. Él es santo. Te hizo santo. Dios te llamó a libertad, no a libertinaje. Gracia es tan hermoso que la persona que la escucha dice, yo puedo hacer lo que quiera. Sí,
Es verdad, usted puede hacer lo que quiera. Y no me pierdo y voy a la vida eterna. Claro, usted es un escogido de Dios. Usted puede hacer lo que quiera porque usted ya viene del cielo y va para el cielo. Ah, tan bueno eso. Esto es lo que yo estaba buscando. Ese no es el evangelio. El evangelio no dice que usted puede hacer lo que quiera. El evangelio dice que usted debe obedecer la palabra de Dios. Cuando alguien habla de gracia y dice yo puedo hacer lo que quiera, no es que eso no dice el evangelio. El evangelio dice usted debe de obedecer la palabra de Dios. ¿Y qué es obedecer la palabra de Dios? Pues debo leerla, debo de orar para que Dios alumbre mi entendimiento y poder hacerla. Ser humilde, necesitado de Dios. ¿Para qué? Para una vida en santidad que es plenitud. ¿Quieres sentirte pleno en la vida? Esta, santidad. Porque eres un hijo de Dios, un escogido. La palabra de Dios te da vida, te da plenitud en tu interior. Pleno. No importa en qué etapa de la vida vayas, en todas las áreas, te genera plenitud. Eso lo genera solo Dios por medio de la santidad, apartarnos del mal. Esto va unido con lo que hablamos acá de ser perfectos. Entonces, este año que está iniciando, ¿a quién debes de imitar? A Dios. Imita a Dios. Habla con Dios. A ver cómo te vas a sentir sobre esta tierra. El reino aquí. Dios vive en ti. Eres el templo de Dios. ¿Qué estamos imitando? ¿Los deseos engañosos? ¿Qué estamos imitando? Debemos de imitar al Dios vivo. Debemos de imitar las personas que están haciendo la palabra. Así como congregación vamos a crecer. Para finalizar la prédica vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Vamos a leerlo nuevamente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Como congregación debemos de estar mirando la persona que tiene fe y paciencia para imitarlo. Los que heredan, oye, ¿usted cómo hizo? No, es que esto que usted está viendo es el resultado de una oración de hace 10 años, 20 años, 5 años. Es que he persistido, fe, paciencia, esperar, hacer lo que dice la palabra y mira el milagro sucedió. 10 años después, 5 años después, 15, 20. Esos ejemplos de la fe y la paciencia lo encontramos en la Biblia, pero gracias a Dios lo encontramos en personas de la congregación y también lo encontramos como congregación. Como congregación. ¿Cuánto nos demoramos orando por una sede? ¿Cuánto nos demoramos? Y orando para que la diera en el sector donde estábamos. ¿Cuántos años? Fe y paciencia. Entonces, ¿a quién debo de imitar? Entonces dice, no se haga perezoso. Ojo. En la congregación, gracias a Dios, muchas personas, muchos bendecidos están disfrutando de las promesas de Dios, que es real en todas las áreas de la vida. La salud, la familia, la economía, trabajo, la transformación personal, en la parte emocional, en todo. Pero es necesario fe y paciencia. ¿A quién debo de imitar? A esos. Entonces, familia, lo que viene este año es lo sobrenatural, más de lo que pides y entiendes. ¿Qué debemos de imitar? Los que hacen la fe y la paciencia. Imite, llame, venga, ¿cómo es eso de la fe? ¿Usted cómo hizo? Cuéntemelo de la palabra, cómo el tiempo difícil que hizo. Imite al que practica la fe y la paciencia. El milagro sucede. Las promesas se cumplen. Las vamos a disfrutar. Usted las va a disfrutar. ¿Qué debe de hacer? Imitar lo bueno. Porque el milagro sucede. Imita la palabra de Dios que es viva y eficaz.
Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.